hay muchas cosas que se ven sencillas, pero destruyen el camino de nuestra vida. Sí. Un ejemplo, ¿qué tú haces cuando tú tienes un llamado pastoral y el pastor tuyo te rechaza? Wow. ¿Qué tú harías? ¿Qué tú harías? Ahí, en esta prueba, hay mucha gente que se quema. ¿Usted sabía que hay gente que se queman en esta prueba por errores? Cuando yo vengo de un concilio, que yo me acuerdo que tuve muchas oportunidades pastorear. Y el pastor mío, X razón, tenía razón, no permitía que el concilio me pusiera. Pero yo nunca me sentí mal. Nunca le sentiste. No, nunca me sentí mal. Ni nunca rechacé ni le hice guerra a mi pastor. Ni me pronuncié en contra de mi pastor. Sino que entendí que todo tiene su tiempo. Aleluya. Entonces, ¿qué tú harías cuando viene el rechazo íntimo? Íntimo. Cuando tú estás en un ministerio a donde te toman en cuenta todo el mundo menos a ti, ¿qué tú harías en eso? Entonces hay personas que no aguantan esa presión, se rebelan y ahí cometen un error. ¿Cuál es el error? Que tú sales con mala imagen de ese grupo donde tú estás. ¿Me entiendes? Herido. Entonces, cuando... Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano y amigo, el evangelista Ronnie Rosario, desde la ciudad de San Pedro de Macorís, República Dominicana. Esta es su sesión Viviendo en lo Sobrenatural. Testimonios, vivencia, cosas que para esta generación se ve que está perdida. La gente dice la generación está hecha a perder. Pero es una generación que todavía cree en Dios. Una generación que apuesta a Dios. Y dice, vamos a buscar a Dios como Sadrach, Mesach y Abednego. En esta ocasión tenemos un hombre de Dios, que para mí es un honor que esté con nosotros en nuestra plataforma, el pastor Julio Benítez. Dios te bendiga, Ronnie, gracias por la invitación a este programa Viviendo lo Sobrenatural. Aleluya. Porque cada día, hombre de Dios y mujer de Dios deben entender que cada minuto vive una experiencia y cada experiencia es distinta en lo sobrenatural. Hay quienes en lo sobrenatural tienen la dicha de ver ángeles, otros no, pero todos vivimos una etapa muy difícil y buena a la vez, porque te da experiencia ministerial. Dios te bendiga, Julio, nos complace que tú estés aquí y de verdad que para nosotros es un honor tener un hombre de Dios que yo sé que su trayectoria ha sido poderosa, sabemos que ha tenido varias etapas, a veces ven a la persona a la vez normales, pero no sabe lo que carga por dentro. Julio es pastor, aleluya, lleva ya varios años pastoreando, un hombre de Dios que ha tenido experiencia con Dios sobre la actuación, líder en la ciudad. Y Julio, háblanos de tu convención. ¿Cómo fue que te convertiste? ¿Qué fue lo que te marcó cuando te convertiste? Háblanos de eso. Mi conversión es un poco traumática, porque cuando yo nací tenía deficiencia al hablar. Caminé a los 11, 10 años. Era una persona que no era normal físicamente. Nací con cierta deficiencia, tanto cerebral como vocal, entonces tenía limitación. ¿Qué pasó en mí? Bueno, como yo aún tenía mi conocimiento, aún con ciertos problemas, yo le dije a Dios que si Él me sanara de eso, de esa limitación, yo le iba a servir
en espíritu, en verdad, y no tenía ese conocimiento de lo que yo estaba diciendo. Pero en el año 1999, el 25 de enero, yo decidí, viendo lo que Dios estaba haciendo, decidí aceptar a Cristo. Eso fue un martes del año 1999, martes 25 de enero. ¡Wow! Mire, para que usted vea que en Dios no hay limitaciones. Podría ser que se lo haya dicho sin conocimiento o ignorancia. Dios, Señor, si tú me quitas la eficiencia, yo me convierto. Mira, Dios oyó, porque Dios no oye la oración sincera. Pero lo terrible es donde, después de 3 meses de yo ser cristiano, yo viví un impacto tan difícil que le puedo decir que yo no entendí. Yo me acuerdo que un día, usted sabe que antes uno dormía en una cama sándwich, Sí. que uno la doblaba. Esa era mi camita. Y yo me acuesto, oro y me acuesto. Y me encuentro en una revelación, un sueño, en un lugar oscuro, oscuro. Yo no veía nada, y caminando así. Mira, sin yo conocer, me acuerdo que mi pastor era Leoncio Ramírez, y yo le dije lo que había pasado en ese tiempo, y él entendió de que había un llamado de parte de Dios en mi vida, aún viendo esa deficiencia en mí. Y vi un hombre vestido de blanco. Yo no te puedo decir que le vi la cara, ni sabía quién era. Solo vi algo rayante, algo brillante, algo grande, enorme. Me agarró por la mano y me sacó de ese lugar oscuro. Me acuerdo yo. Y en el aire puso la mano sobre mi cabeza y dio 3 veces: Satanás, te reprendo. Y cuando reprendió a Satanás en mí 3 veces, el impacto fue tan fuerte, Ronnie, que yo caí de la cama, pero yo no entendí nada. Por la falta de conocimiento, un joven comenzando y con cierta deficiencia no iba a entender qué es lo que estaba pasando en mí en ese momento. Yo viví, ahí eso fue una liberación directamente que me la hace Dios. Y Julio, yo veo que Dios te ha movido a ciertos liderazgos, ciertos escenarios, y yo veo que tú, a pesar de esas limitaciones que tú dices que tenías, veo que tú has avanzado en Dios, veo como te respetan en la ciudad, veo tu rango ministerial, tu liderazgo. Yo quiero saber cómo fue que, a pesar de tu predicarle, ser evangelista, cómo fue que Dios te dio el llamado a pastorear, cómo fue que tú comenzaste a pastorear, cómo ha sido esa experiencia, tú pastoreando. Y también veo que tú traíste una herramienta que se la va a dar al público ahora, de ministerialmente. Tú traiste una herramienta poderosa que se lo va a ayudar, pero háblanos de cómo fue que tú alcanzaste el pastorado y cómo fue que tú alcanzaste el liderazgo en la ciudad, aún con deficiencia, como tú me dices que tenías. Mira, cuando en el año 2018, me acuerdo yo tuve una visión a donde yo estaba en una multitud grande y estaba vestido de negro, era un saco negro. Y cuando yo estoy dando una conferencia, según la visión, yo estaba hincado, amaneciendo en la iglesia ese día. Y el impacto fue tan fuerte que
cuando yo dije, yo lo bendiga, amén, hermanamente fuerte, fuerte, que yo volví en sí. Desperté, yo dije, ¿y esto? Que el Señor me decía, yo te hago ministro, tú vas a ser un conferencista internacional. Entonces cuando le digo a los muchachos no creían. Imagínate un hombre con deficiencia que va a ser conferencista. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Yo siempre me agarré de la palabra. Y una de las cosas que no hace crecer a mucha gente es porque le da importancia al rechazo. Muy buen punto. Una de las cosas que tú vas a enfrentar en tu vida ministerial es el rechazo. De calificación hasta de tus pastores tú puedes tener. Oye, tus propios pastores que te vieron formar, te vieron crecer, te van a descalificar. Pero hay algo importante que todo el que es llamado por Dios debe entender, que se llama la prueba en el ministerio. Amén. Hay varias etapas de prueba que identifica cuando tú vas creciendo hacia un ministerio de plenitud en Dios. De plenitud de Dios. ¿Qué hace cuando Dios está en silencio en nuestro ministerio? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces cuando tú ves que Dios está en silencio? O más bien también, ¿qué tú haces cuando tú ves que otro avanza Si tú no crees. y tú no creces? ¿Qué tú haces? Buena ¿Cuáles pregunta. son tus pensamientos a eso? Lo que pasa que la gente no entiende. Hay madurez que se adquieren a través de la prueba. Y cada etapa es una prueba. Cada etapa ministerial es una prueba que Dios te pone a ti para que tú puedas crecer en un ministerio saludable, Sí. en una vida saludable. Entonces, mira, Ronnie, entonces, ¿qué pasa? Yo en el 2009 comienzo a trabajar con fraternidad de jóvenes. Moisés Mercedes me da la oportunidad de ser en ese tiempo, en el 2009, asesor o servidor de la confraternidad. Yo era parte del departamento de educación porque trabajaba en las escuelas públicas, llevando conferencias, organizando conferencias por vía la confraternidad de jóvenes. Eso fue una oportunidad que me dio la confraternidad y ahí comencé yo a trabajar en la ciudad de San Pedro Macorís en diferentes áreas y conociendo diferentes partes de la ciudad. Ahí arranco yo ministerialmente hablando, pero en el 2005 comienzo a ser presidente del Ministerio Abraham de los Peluqueros al servicio de Dios. Toda lo que es iglesia evangélica en la ciudad, la mayoría, nosotros le trabajamos operativos de recorte de pelo. Wow. Donde todo esto te da una cercanía de todos los contigo, de un conocimiento de que yo conozco a Julio desde hace mucho que ha estado trabajando. Entonces ahí naco yo. Wow. Sobrenatural. Mira, me impactó porque tú has pasado varias etapas, como dije, ministerialmente. Y mucha gente dice que por tu indeficiencia, a lo primero, tú podías tirarte al suelo, no levantarte, decir, ya yo lo dejaré esto hasta aquí, porque hay mucha gente con discapacidad que ellos se autoevalúan ellos mismos y se detienen. Pero tú
a pesar de todo, pasaste fronteras con tu deficiencia y vemos que en la ciudad te respetan mucho. Y Dios te bendiga, Moisés Mercedes, Iglesia de Dios de por aquí, que es Villa Magdalena, Casa de Restauración. Dios le bendiga, es un pastor que yo amo y quiero. Y veo que con esa deficiencia, con todo eso, Dios te ha dado la inteligencia y también el servicio, porque todo el mundo quiere servir. Te doy el servicio porque yo veo con mucha gente y me hablan de Julio. Me han dicho, tú ves a Julio así, pero tú no estás sentado a hablar con él. Julio tiene mucho conocimiento, he estado en muchos ministerios, he estado en servicio en muchas áreas, y yo veo que tú te enlazas con muchos ministerios, y también en el lugar que tú pastoreas, también das clases teológicas. Eso es un punto importante, que yo he visto gente que me dice, Julio imparte una clase teológica muy buena. Hasta a mí me ha dicho, Ronnie, ven los viernes, y yo digo, yo no es que le estoy corriendo, sino que el tiempo tengo que sacarlo para poder coger la clase, que eso es muy importante. Ahora bien, Julio. Ahora, algo que yo quiero que tanto tú como los que no van a ver entiendan algo. Que hay que entender para poder crecer ministerialmente. Hay muchas cosas que se ven sencillas, pero destruyen el camino de nuestra vida. Sí. Un ejemplo, ¿qué tú haces cuando tú tienes un llamado pastoral y el pastor tuyo te rechaza? Wow. ¿Qué tú harías? ¿Qué tú harías? Ahí, en esa prueba, hay mucha gente que se quema. Sí. ¿Usted sabía que hay gente que se queman en esa prueba? ¿Por qué, Ronnie? Cuando yo vengo de un concilio, que yo me acuerdo que tuve muchas oportunidades pastorear, y el pastor mío, X razón, tenía razón, no permitía que el concilio me pusiera. Wow. Pero yo nunca me sentí mal. Nunca le sentiste. No, nunca me sentí mal. Ni nunca rechacé ni le hice guerra a mi pastor. Ni me pronuncié en contra de mi pastor. Sino que entendí que todo tiene su tiempo. Aleluya. Entonces, ¿qué tú harías cuando viene el rechazo íntimo? Íntimo. Cuando tú estás en un ministerio a donde te toman en cuenta todo el mundo menos a ti, ¿qué tú harías en ese? Entonces hay personas que no aguantan esa presión, se rebelan y ahí cometen un error. ¿Cuál es el error? Que tú sales con mala imagen de ese grupo donde tú estás. ¿Me entiendes? Sí. Herido. Entonces, cuando tú vas a crecer ministerialmente, tú no puedes permitir que tu corazón esté herido. Ay, peligroso. Porque un corazón herido es un problema dentro del crecimiento ministerial. Cuando tú pruebas, tú no la pasas. ¿Tú sabes lo que pasa? Tú la repites. Por eso hay gente que no entiende por qué que nadie quiere reconocer tu ministerio. ¿Por qué? Porque andan de iglesia en iglesia. ¿Tú sabes por qué? Porque ninguna de estas iglesias han pasado la prueba que Dios le ha permitido que tenga. Sí. ¿Me entiendes? No, es así. ¿Qué pasó con David? Wow. Cuando tú analizas la historia de David, te vas a dar cuenta de algo importante. Lo primero es que hay una convocación de todos los hijos de Isaí. Sí. Y parece que el menor, que era David, él es rechazado. Nadie se acordó en esa reunión de David.
sino que estaban todos los tíos de Isaí, importantes para Isaí. Pero ¿qué pasa? Siempre llegará la oportunidad. Siempre llegará la oportunidad. ¿Qué pasa? Que Dios le habló a Samuel, le dio, hasta que no venga ese muchacho aquí nadie va a comer. Dios te da la oportunidad. Señores, Dios que llama. Wow. Hasta que no entendamos eso, Dios que llama, te van a rechazar en todos los lados del mundo. Es más, la tierra puede convertirse en contra de ti, pero si Dios te eligió con un propósito, mira mi hermano, nadie va a poder contigo. Wow. Dios mío. Oye la palabra que dice Dios, ni la puerta del infierno va a prevalecer. Sí, Que la más fuerte es la más fuerte. va a prevalecer. Entonces, ¿qué pasa? Hay pruebas que hay que pasarlas. Hay que pasarlas porque le voy a decir una otra verdad. Hay mucha gente predicando, enemigos de pastores. Ay, 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 ay. Se va a meter en rojo, Julio. ¿Sabes? Ay, ay, Hay gente administrando y hablando en lengua y son enemigos de pastores. ay, ay, ay. ¿Está escuchando eso? Eso no se quiere hablar. Entonces, están administrando, pero acuérdate lo que dijo Pablo. Pablo dijo, no sea yo el lado para otro, venga yo te eliminado. Esa raíz de amargura que usted tiene en contra de tal pastor puede provocar que tú no entres al reino de los cielos y aún te predicando. Fuerte. ¿Por qué? Porque hay cosas que usted tiene que pasar. Esa prueba pasa hasta que tú no te sientes y analices el por qué son las cosas. ¿Qué pasó con Balaam? Balaam no entendió. Y no entendió tan fuerte lo que Dios quería hacer con Balaam, que él le dio golpe a esa pobre burra, que la burra tuvo que hablar y decir, pero ven acá, mi señor. Tuvo que hablar. Entonces, Efesios dice, mirad con diligencia, como siéntate, mira a ver si lo que tú estás haciendo es lo correcto, es de la manera correcta que tú, donde te rechazo, siempre lo vas a ver. Siempre. ¿Por qué? Porque es duro, Ronnie. Es duro humanamente. Yo tengo toda una vida trabajando contigo y cuando llega una oportunidad, tú llamas a otro. Es duro. Pero es duro, pero esas son cosas que tú tienes que pasar. Sí. Aprender que el primero que lo rechazaron fue a Cristo. Dice la Biblia que aún los hermanos de Jesús no creían en eso. Sí. Así mismo. Oye, el Salvador del mundo y tus hermanos no creían en eso. Es que no estamos llamados a que la gente crea en ti, sino a manifestar el poder de Dios. A que digan, pero ven acá, y este no es el hijo del carpintero. Sí, así es. Como dijo Natanael, cuando Felipe le dijo, ven a ver, y él le dijo, ven acá, ¿tú crees que de Judea puede salir algo Ay, bueno? santo. Porque, Aleluya. porque ya hay una predisposición de rechazo. Entonces, el rechazo es común. Es común. Yo he estado en sitios, personas que me conocen,
Yo te he dicho en eventos que personas que me conocen saludan a todos los pastores que están al lado de mí, menos a mí, públicamente. Dios, Pero eso no me afecta. tú tienes identidad. Tengo identidad. Tienes identidad. Donde la identidad es el papel de credenciales que te dice quién tú eres. Exactamente. No un carnet. Quién tú eres. Identidad. Eso te dice quién tú eres. Y hacia dónde tú vas. Así es. Y con quién tú tienes relación. Entonces, eso es así, Ronnie. Nosotros debemos entender que la prueba hay que pasar. Y antes de nosotros finalizar esta sesión viviendo en lo sobrenatural, porque eso no se queda aquí, la segunda parte, ¿no? Viene por ahí, viene más picante. Esto nada más es una pincelada de lo que este hombre tiene de parte de Dios, porque todavía no hemos entrado a la parte profunda de él. Él está pasando por arriba. Ahora bien, antes de irnos y terminar la sesión, yo creo que tú le mando un consejo a esa generación rechazada que no tienen oportunidad, que ellos dicen que están desahuciados, que en ellos no hay oportunidad. ¿Qué tú le dices a ellos para nosotros cerrar? Lo primero que yo puedo decirle, usted es evangelista, usted tiene llamado a pastor. A Dios no te ayuda. Lo primero. ¡Wow! Dios amado, qué palabra. Dile otra vez, no. A Dios no te ayuda. Dios no puede ayudar a Dios. Lo que Dios determinó para ti, nadie puede quitártelo. Ahora, hay algo que debemos cuidar. Primero, la impaciencia. Impaciencia. Con la impaciencia se cometen errores que afectan nuestra vida ministerial. Hay personas que con la impaciencia le pasa como pasó con Saúl. Saúl, siendo rey, se desesperó porque Samuel no venía y creyó que tenía el ministerio de sacerdote y sacrificó. Y eso lo llevó a que yo lo rechazara. ¿Qué quiero decir? Si Dios te llamó a evangelista, no quiera cuestionar al pastor. Si Dios te llamó a pastor, no quiera cuestionar al evangelista. Cada cual tiene su regla y su orden. Ahora, segundo consejo. Aprende en tu vida quién es Dios. Porque a veces actuamos y vivimos como que no conocemos a Dios. Pero ven acá, quien me llamó a mí es el dueño del mundo. ¿Por qué yo tengo que estar desesperado? Sí es. ¿Por qué yo tengo la identidad de que Dios te llamó? Será la evidencia de lo que tú estás haciendo. Porque también te voy a decir otra cosa, Ronnie, y por eso muchos creen. Si yo te llamo evangelista, ¿en qué tú debes enfocar? Evangelista, tú tienes que estar predicando en las esquinas buscando crecimiento ministerial. Dios te llamó a pastorear. Tú no estás pastoreando, reúnete con pastores. Siempre estás en grupos pastores, compartiendo con pastores, porque vas a ir aprendiendo, vas a ir desarrollándote. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no ejercemos lo que nosotros somos, no vamos a crecer. Es así. A nadie yo llamo sentado ni durmiendo. Incluso más fuerte. Dice la Biblia que cuando Elías se metió en la cueva, que Dios le dio
Oye la pregunta de Dios. ¿Y qué tú buscas ahí? Ay, ay, ¿Y qué Dios? Tuve miedo, porque solamente yo he quedado. ajá. ¿Y qué le dice Dios? Mayor error. ¿Qué le dice Dios? Ven acá, yo tengo 400. 400. Cuando nosotros operamos ministerialmente, que somos los únicos, Ah, creemos, como dice Romano 12, no tenga mayor concepto de sí mismo. No creemos que somos los únicos. es así. Entonces, ¿qué Dios le dice? Ya Dios, este no puede seguir en esto. Levántate, come. Y un Eliseo en tu lugar. Sí. ¿Por qué? Porque Dios necesita ver acción en nuestra vida. Por eso la Biblia en 1 Pedro nos dice, por tanto, añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Por qué? Porque nuestra vida debe estar continuamente en crecimiento en Dios, en conocimiento de Dios y en conocimiento en tu obra. Señores, nadie crece de vago. Yo no he visto a ningún vago crecer ministerialmente. Tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Nadie, usted siente a cualquier pastor en esta ciudad o fuera de la ciudad, que hoy quizás se ve un ministerio más próspero Sí. en cuanto a una espiritualidad con más multitud de gente. Pregúntale qué lo llevó a lograr eso. Trabajando, sueños. Esfuerzo. ¿Y qué pasa? ¿Qué le dice Dios a Josué cuando le entrega la tierra? Esfuérzate Y sé sé valiente. valiente. Y no desmayes. No demás. Porque hay un 50% que debe depender de mí. Y un 50 que Dios te pone. Es más, yo me voy para ella. Él es mía. ¿Qué él le dijo? Pero si tú estás hablando conmigo, Jeremías está preso en el patio de la cárcel. Y Dios le dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Y por qué tú no me respondes si tú me estás hablando? Ah, lo que pasa es que Dios está instando a que Jeremías se sacrifique. Sí. Clama. ¿Tú quieres que yo te responda y te muestre cosas grandes y ocultas? Clama. Entonces, si yo no oro, si yo no tengo una comunión con Dios, no puedo ver lo sobrenatural. Imposible. Imposible. La disciplina es importante. Y algo que me gusta de Julio es la humildad y la paciencia con lo que Dios ha hecho con él. Dios te bendiga, Julio. Amén, Wow, gracias. fue un honor tenerte aquí. Y esto se va a repetir. Claro. Bate poderoso. Así que esto fue su sesión Viviendo en lo Sobrenatural. Hasta otro día. Amén.